Estamos ubicados en la Estancia del Retiro. Estancia del Retiro está a 26 kilómetros de Teniente Pico. Es una estancia ganadera que también tiene las plantaciones de NIM. Nos dedicamos a un sistema de pastoreo denominado Sistema Roque. Sistema Roque es un sistema de pastoreo de ultra alta densidad, donde nosotros tenemos muchos animales en un espacio muy reducido por un periodo corto de tiempo. Pastoreo de ultra alta densidad, pastoreo regenerativo. A través de los animales nosotros vamos brindando abono y mucha cobertura a nuestro suelo, ya que sabemos que el suelo chaqueño es un suelo muy seco, que tiene muchas malezas arbustivas, espinosas. Entonces, a través de los animales lo que nosotros hacemos es brindarle al suelo una pequeña ayuda para que el suelo no se quede muy duro, para que tengamos un mayor impacto a través de los animales en el suelo. Tenemos un total de 9.405 animales en toda la estancia, contamos con 3 retiros. El 80% del animal tenemos manejados con sistema Roque, el otro 20% está en sistema convencional. Sistema Roque empezó en el año 2021, exactamente en el mes de febrero, y hasta hoy día estamos viendo muy buenos resultados, lo cual nos ayuda muchísimo. Antes teníamos un sistema convencional, el cual el animal es introducido en un piquete. Cuando termina el pasto, el animal es volvido a sacar y puesto en otro piquete. Con este sistema lo que hacemos es tener 3 sectores en un piquete. En callejones vamos alimentando los animales. Una vez que termina un callejón de 1000 metros, es cerrado ese callejón. Entonces el animal no se introduce más en dicho sector y el pasto vuelve a regenerarse. Cuando nosotros estamos terminando la parte final del piquete, la parte donde empezamos ya tenemos nuevos rebrotes, el cual cada piquete tiene un descanso de 64 días una vez salido el animal del piquete. En Central, por ejemplo, en todos los piquetes tenemos plantación de NIM, entonces nuestros callejones nosotros armamos dentro de las parcelas. El callejón tiene un ancho de 100 metros y la medida del roquiño depende mucho de la categoría del animal y también la cantidad de animal que tenemos. Roquiño le llamamos a la pequeña parcela, la cual nosotros vamos moviendo a medida que el animal va consumiendo todo, entonces le damos un nombre de roquiño. Y los muchachos que están al cuidado de los animales son denominados roqueros, entonces el trabajo de ellos es armar el callejón de hilo eléctrico e ir mudando los pequeños roquiños a medida que ellos van consumiendo. Tenemos 10 cambios diarios, 5 cambios a la mañana y 5 cambios a la tarde. Eso depende mucho de nuestra calidad de pasto. También tenemos mucho en cuenta cuánto debe de consumir el animal en un día. Entonces yo ya tengo fijo que yo en una parcela voy a salir en 22 días y que en 64 días yo puedo volver a entrar en dicho piquete. Y tenemos mucho pasto con nuevos rebrotes. Las mayores ventajas que tenemos a través del sistema Roque es la poca intervención de maquinarias dentro de los piquetes. Porque al ser sistema Roque tiene un espacio muy pequeño, el animal come todo. Entonces la maleza no tiene posibilidad de competir mucho con el pasto porque ambos crecen al mismo tiempo y son devorados por los animales también al mismo tiempo. Entonces el animal al ir consumiendo las malezas, el pasto, también va removiendo con sus pezuñas lo que es el suelo para que haya mucha infiltración de agua en tiempos de lluvia, para tener mucha más cobertura. Porque algo que no se ve también en el sistema convencional es la cobertura esparcida en todo el piquete. Es decir, las vacas se amontonan en un lugar y dejan todos sus desechos ahí. En cambio, en sistema Roque, nosotros en cada parcela donde ellos van consumiendo el pasto, van orinando, van defecando, entonces en todo el piquete tenemos distribuido materia orgánica, lo cual es de mucha utilidad para nuestro suelo. En este sistema algo muy bueno es que el animal se vuelve muy dócil porque se acostumbra a la persona que le está cuidando, entonces es más fácil visualizar el que está enfermo, que nosotros tenemos toda la visibilidad de ver nuestros animales en un solo espacio y no tenés que tener que estar recorriendo todo el piquete en busca de un animal. Al tener muchos animales en una sola parcela, en un roquiño,
requerimos, ¿verdad?, de una estructura para agua mucho más grande. En estos casos tenemos piletas de 20.000 litros, el cual abastece suficientemente a nuestros ganados. Aparte de eso tenemos los tanques australianos que son monitoreados con sensores y también cámaras para que nosotros desde la oficina podamos mirar el nivel de agua. Entonces nosotros sabemos que tal tanque tiene un 98% de agua y si baja el 80% es que hay alguna pérdida, entonces la persona encargada debe ir a revisar. Así tratamos de monitorear todo de una vez para que al animal no le falte agua dentro de las parcelas. En la estancia contamos con diferentes tipos de animales, de raza de animales todavía. Hace poco se introdujo la raza de Mashona y Boloncho, que son animales con fenotipos mucho más chicos, que son muy adaptados al clima, tienen mucha resistencia a las garrapatas, a los parásitos, tienen temprana madurez y así ir mejorando y sacando los animales con fenotipos muy grandes. Aparte del sistema Roque, la estancia también cuenta con reforestación. Entonces, ¿qué impacto tiene la reforestación en las parcelas con los animales? Normalmente las parcelas de pastos tienen muy pocos árboles. Lo que se hace es una plantación de NIM en hileras. Lo que eso hace cuando la planta crezca, el animal entra a pastorear y entonces creamos un silvopastoril. El árbol, una vez crecido en un buen tamaño, nos sirve mucho también para el bienestar animal, ya que nos da mucha sombra. El animal no está expuesto tanto al sol, porque en el Chaco hace mucho calor, y de esa forma hay una interacción entre la planta y el animal haciendo sistema Roque, porque haciendo sistema Roque también nosotros vamos abonando el suelo, lo cual es de mucha utilidad para la planta, y la planta le da sombra a los animales y también a los muchachos para sentarse en su hora de descanso, etc. Aparte de ser buena sombra, la planta también sirve como cortaviento, digamos, para evitar la rápida erosión del suelo y que la cobertura quede dentro de la parcela. Ya que nosotros estamos ubicados a una zona un poco alejada de la ciudad, la estancia en sí se maneja con paneles solares. Entonces las instalaciones eléctricas que nosotros hacemos y vamos moviendo, tenemos específicamente un equipo conformado por electrificador, baterías y un panel que es fijo de cada potrero, donde nosotros a través del panel solar recibimos la energía y eso es lo que nosotros utilizamos dentro de la estancia. Desde que empezó Sistema Roque en la estancia en el 2021 hasta hoy día hay mucha mejoría en cuanto a los potreros, en cuanto a cada parcela, en cuanto a los animales también, al manejo. Queremos ir direccionándonos hacia un punto en donde podamos decir esto nos funcionó en el Chaco. Podemos llamarnos pioneros, ¿verdad?, en un sistema bien estructurado. Nosotros queremos ser pioneros en algo que sí funciona y demostrarle a la gente que en el Chaco también es posible ir innovando en cuanto al pastoreo, en cuanto a la reforestación y así ir ayudando también al suelo, porque acá nuestro principal es el suelo. Si nuestro suelo es pobre, entonces no tenemos pasto, no podemos reforestar, no tenemos bienestar animal y por sobre todo no tenemos una estructura en donde podamos decir nosotros somos esto y tener algo que a nosotros nos caracteriza y nos representa como estancia.